Vamos a hablar de los vicios del lenguaje, ¿listo? Entonces quiero escucharlos. ¿Qué saben de los vicios del lenguaje? ¿Qué han escuchado? ¿Qué conocen? ¿Cuál es el concepto? Rápidamente, oiga, ustedes sí, para sacarle las palabras, mejor dicho, ¿no? Tocas hablarles de fútbol para que hablen. A ver, lo hacemos democráticamente. Venga, a ver quién está por acá. A ver, ya, Sebastián Díaz, dale, hermoso. Profe, los vicios del lenguaje son errores comunes al hablar o escribir que afectan la claridad del mensaje. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere complementar? ¿No? Listo. Cuando hablamos de los vicios del lenguaje, efectivamente estamos hablando de errores que se cometen comúnmente a la hora de hablar o de expresarnos, ¿vale? Y es importante identificarlos, pues, para evitar cometerlos o para evitar caer en ellos. ¿Listo, hermosos? Vamos a ir de una vez a nuestro módulo. Ya está habilitado para poder profundizar en el tema. ¿Listo? Voy a compartir la pantallita. Y ahí veo a Delio. Delio, ¿me ayudas leyendo la introducción, por favor? Si tienes un tiempo. Bueno, el lenguaje es la principal herramienta de de comunicación entre los seres humanos. Sin embargo, su uso incorrecto puede generar confusiones, malentendidos o incluso alterar el verdadero sentido de los mensajes. A estas alteraciones o errores los llamados vicios del lenguaje. Este módulo busca que los estudiantes reconozcan y evitar dichos errores para comunicarse de la forma más clara, precisa y eficaz, en coherencia con los valores humanos y espirituales. Listo, Delio, muchísimas gracias. Entonces, hermosos, muy, muy importante que nos quedemos con que los vicios del lenguaje son alteraciones o errores en la forma en la que nos comunicamos, ¿vale? Y pues claramente, al ser vicios del lenguaje, pues los debemos evitar para que esto pues no altere nuestra comunicación o el mensaje que queremos transmitir. Objetivos del día de hoy que esperamos sean cumplidos. Objetivo general. Reconocer, analizar y corregir los vicios del lenguaje para mejorar la expresión oral y escrita. Identificar los diferentes tipos de vicios del lenguaje, comprender su origen y función dentro del estudio de la lengua y aplicar los conocimientos adquiridos para corregir ejemplos de uso incorrecto. Por favor, alguno voluntariamente que me ayude a leer. Gracias, Simona. Y aprenderemos qué son los vicios del lenguaje, errores comunes al hablar o escribir que afectan la claridad del mensaje, causas y consecuencias. Se originan por desconocimiento o descuido y provocan confusión o pérdida de credibilidad. ¿Sigo? Sí, por favor. Tipos identificación. Existen distintos tipos como barbarismos, solexismos y cacofonías. Aprendemos a reconocerlos en textos y conversaciones. ¿Cómo evitarlos? A través del estudio, la práctica y la atención al lenguaje. Mejoraremos nuestra comunicación, conciencia, ética y espiritual. Usar bien el lenguaje demuestra respeto, verdad y responsabilidad, reflejando valores morales y espirituales. Listo, Simona, muchas gracias. Entonces, esos son los objetivos de aprendizaje de hoy, ¿vale? Entonces, ya identificamos qué son los vicios del lenguaje, ya podemos chulear ese primer punto, ¿no?
Recordemos que son errores y podemos pensar que son errores que cometen los demás, pero ahorita vamos a identificar cómo esos errores están normalmente incluidos en nuestro lenguaje y en nuestras expresiones. ¿Listo? Vamos a identificar las causas y consecuencias, en qué momento se originan, ¿sí? Entonces acá se nos indica que normalmente es por desconocimiento o por descuido. Básicamente, uno como que simplemente los incluye en su lenguaje y ya, y no se da cuenta de que está cometiendo pues un error al utilizarlo. ¿Listo? Vamos a ver los tipos, que esos ya los vamos a desglosar más adelante. El objetivo claramente es que a través de esto pues podamos evitarlos y podamos mejorar nuestro lenguaje y pues siempre reconociendo que todo es hecho por el Señor y que claramente al poder generar una mejoría en este aspecto pues estamos agradando también a Dios y estamos transmitiendo los mensajes de la manera adecuada. ¿Listo? Ahora nos vamos a nuestra idea fundacional. Les voy a pedir que por favor la apunten, hagan así como un resumito. Bueno, ustedes saben más que yo, ustedes son libres. Entonces dice, así como en el Evangelio se nos llama a hablar con la verdad en el amor, en Efesios 4:15, el correcto uso del lenguaje es también una expresión de sabiduría, humildad y justicia. Cuidar las palabras que usamos es el reflejo de un corazón ordenado y consciente de su impacto en los demás. Entonces, cuán importante es ser íntegros en todas las cosas, ¿no? Pero claramente la forma de expresarnos, pues hace evidente lo que tenemos en nuestro corazón, nuestra educación, nuestro entorno, ¿sí? Normalmente por escuchar unas personas como hablan, pues ya tú puedes definir ciertas cositas, ¿no? Uno como que puede identificar ciertas cosas. No quiere decir que una persona que hable mal, pues tiene mal su corazón, obviamente no. Tampoco quiere decir que una que hable bien, entonces su corazón es perfecto, no tampoco, pero sí es importante que seamos íntegros, ¿listo? Y por eso, cuando hablamos de la comunicación y de las palabras, pues sabemos que esto nos ayuda también a transmitir el mensaje del Señor. Entonces, siempre buscar hacerlo de la mejor manera. ¿Listo, hermosos? ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún aporte, algo que quieran decir? Nanaita. Bueno, entonces tomémonos, yo creo que 2 minuticos para escribir eso rápidamente y avanzamos. ¿Listo, preciosos? Son las y 15, entonces hasta las y 17. Si alguien mientras tanto quiere contarnos algo, quiere decir algo, quiere hacer algún comentario sobre los vicios del lenguaje, este es un tema bien interesante. Es un tema bonito e interesante y creo que es muy útil en todo lo que hacemos todo el tiempo, chicos. A veces como que uno hace las cosas y no se da cuenta. Entonces es bonito cuando uno aprende y reconoce estas cosas y puede empezar a aplicarlas para pues no seguir cometiendo los errores. Nos queda un minutico, listo, preciosos, y avanzamos. Listo, mis hermosos. Entonces, continuemos. Si de pronto no le alcanzó el tiempo y demás, pues usted sabe que puede ingresar ahí al módulo y que pueda pues como revisar. ¿Listo? Ahora vamos a ir a los conceptos. Entonces vamos a ir con la etimología. ¿Algún voluntario que me ayude leyendo la etimología, por favor? Hacemos de otro.
Ahí está. Sofi, gracias, hermoso. Etimología y origen. Vicio proviene del latín vitium, que significa falla, defecto o error. Lenguaje proviene del latín lingua, que significa lengua, tanto el órgano como el idioma. Gracias. Entonces dice, desde la antigüedad, filósofos y gramáticos han estudiado la importancia del buen uso de la lengua como herramienta para expresar la verdad y el pensamiento humano. Entonces, vicio, ya podemos identificar cuál es su origen, cuál es su etimología y hace referencia a falla, ¿no? O a un error. Entonces, claramente cuando hablamos de vicios, estamos hablando de errores, de fallas dentro del lenguaje. ¿Listo, chiquitos? Ya el lenguaje, sí, yo creo que ya se la deben saber de memoria porque la hemos visto un montón de veces. Vamos a ir con un repasito de la historia, muy cortico. Dice, el estudio de los vicios del lenguaje tiene raíces en la retórica clásica, donde se analizaba cómo el mal uso de las palabras podía distorsionar el discurso. Claramente hermosos cuando hacemos mal uso del lenguaje, ¿sí? Y no solo aplica con los vicios del lenguaje, sino mal uso de los términos o a veces de los signos de puntuación, de la redacción, pues claramente eso puede modificar y hacer que el mensaje que se quiere transmitir pues no sea el adecuado, ¿no? Dice, en la Edad Media, los escolásticos relacionaban la corrección del lenguaje con la claridad del pensamiento. Hoy en día, en una era de información rápida y redes sociales, cuidar el lenguaje es más importante que nunca. Hoy en día, donde tú puedes estar todo el tiempo informando a todo el mundo, pues claramente el buscar que esa información o que ese mensaje que se está transmitiendo sea claro, pues es muy importante. Vamos a ver este video, es muy cortico, pero nos habla del concepto y de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Los vicios del lenguaje son aquellas palabras o las construcciones lingüísticas equivocadas que dan lugar a usos incorrectos del lenguaje, ya sea del hablado o escrito, produciéndose una deformación del lenguaje o de la propia comunicación entre interlocutores. Existen muchos tipos de vicios morfológicos y sintácticos. Por ejemplo, la alteración de los pronombres átonos en me se ha olvidado comprar el pan en lugar de se me ha olvidado. El laísmo en la compré un regalo a María en lugar de le compré, o la adición de sonidos al principio de palabra, conocida como prótesis, como en ajunta las piezas en lugar de junta las piezas. Y bien, era súper cortico, pero creo que estaba como específico. Entonces, mis hermosos, cuando hablamos de un vicio morfológico, debemos hablar que son errores en la forma de las palabras, ¿listo? Es decir, se escribe de forma inadecuada o se hace un uso inadecuado de este, ¿listo? Y cuando hablamos de un uso incorrecto, perdón, de un vicio sintáctico incorrecto, pues estamos hablando de errores en las estructuras, es decir, en el orden de las palabras o de las preposiciones o construcciones incorrectas de oraciones, ¿vale? Para resumir, entonces, o para que nos quede como un poquito más claro, chiquitos, el primero al que se hace referencia, es decir, el morfológico, hace referencia a palabras o a morfemas. Que se acuerdan que ya habíamos visto que morfemas, ay, perdónenme, tengo la cámara apagada, discúlpeme. Morfemas son esas pequeñas partecitas de las oraciones, como las sílabas o como las raíces, ¿sí? Esos son los morfemas. Entonces, cuando hablamos de vicios morfológicos, nos estamos refiriendo a errores en esas palabritas, puede ser una tilde, puede ser una H, puede ser una letra que puede cambiar como tal el significado, o a esas partes más pequeñitas como las sílabas, ¿listo? Y cuando hablamos de un vicio sintáctico, pues ya se está refiriendo a la oración como tal, listo, a todo el complemento de la oración, sujeto y predicado. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún comentario, hermosos? ¿No? Listo. Entonces, avanzamos.
Vamos con el concepto, ¿listo? Entonces dice, los vicios del lenguaje son formas incorrectas de hablar o escribir que afectan negativamente la claridad, coherencia o precisión del mensaje. Pueden ser causados por ignorancia, descuido o imitación de malos hábitos lingüísticos. Muchas veces lo que pasa es que simplemente ya aprendimos a que así se hace o así se habla y ya simplemente lo aplicamos y ya, ¿sí? Simplemente es como una herencia, digámoslo así. Pero pues es importante que podamos corregir esas cosas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Nada, listo. Vamos con las características. ¿Alguno que por favor me ayude leyendo las características? Voluntariamente. Eso. Gracias, Meli. Ya, ya. Sí, sí, estamos organizando. Sí. Características. Distorsionan el significado del mensaje. Afectan la estética del discurso. Se presentan tanto en el lenguaje oral como en el escrito. Pueden ser conscientes o inconscientes. Reducen la eficacia comunicativa. Muchísimas gracias, Meli. Entonces, creo que no nos debemos detener en esto, creo que ya es claro. No sé si de pronto alguno tiene alguna pregunta sobre esto o avanzamos. No, listo, creo que es claro, ¿cierto? Ahora vamos a ir a la parte como más compleja y vamos a hablar de los tipos de vicios del lenguaje con algunos ejemplos, ¿listo? Para que nos quede súper claro a qué se refiere cada uno, ¿vale? Entonces, los nombres son un poquito como extraños, pero no se me vayan a asustar. El objetivo es que usted pueda entender, uy, esto es un vicio del lenguaje y no lo debo realizar, aunque no recuerde muy bien el nombre. Ya que si usted tiene esa memoria, mejor dicho, súper guau y se los puede aprender, pues obviamente muchísimo mejor. Tenemos el primero, que es la anfibología. ¿Listo? La anfibología básicamente dice que es una ambigüedad en la construcción de la frase. Y eso así no lo entendemos. Por eso tenemos nuestros ejemplos. Dice, ejemplo, vi a Juan con los binoculares. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí entienden cuál es el vicio o por qué no se debe realizar? Quiero que lo vean y me digan por qué no se debe realizar o por qué es un vicio del lenguaje, la anfibología. ¿Quién no lo explica, por favor, rápidamente? Ahí tienen a su amigo Google para que busquen cómo explicar eso. ¿Qué es una ambigüedad? Yo creo que podemos empezar por eso. ¿Qué es una ambigüedad? ¿No? ¿Ni idea? Listo, mis preciosos. Entonces, la anfibología habla de una ambigüedad, ¿listo? Básicamente, chicos, cuando nosotros queremos transmitir un mensaje claro, cuando nosotros queremos transmitir, pues, alguna información, debemos evitar las ambigüedades. Una ambigüedad es cuando tú dejas el significado o la interpretación de algo que estás diciendo pues a varias interpretaciones, valga la redundancia, ¿sí? No es algo que sea preciso, sino que tú le puedes dar pues la interpretación que tú quieras. En este caso, la ambigüedad, nos dan el ejemplo, dice, vi a Juan con los binoculares. La ambigüedad es que no se especifica quién tenía los binoculares. ¿Listo? Entonces se puede dar cabida pues a varias interpretaciones. Eso es una anfibología y se debe evitar dentro del lenguaje. No sé si así ya les quedó claro o tienen preguntas. Sí, profe, ya me quedó claro.
Listo. Una pregunta. O sea, ¿eso es como una frase como de doble sentido? O... Muy bien, Simona, muchas gracias. Sí, lo podemos ver así. Es una frase de doble sentido. Es una frase en la cual tú le puedes dar el sentido que tú quieras y como que queda ahí, ¿sí? A la deriva. No es algo que sea preciso y que sea claro, ¿vale? Creo que eso es una muy buena interpretación de doble sentido. Listo, mis hermosos. ¿Hasta ahí alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Vale. Vamos con el barbarismo, ¿listo? Entonces ya tenemos anfibología y ahora vamos con barbarismo. Dice, es el uso incorrecto de una palabra o pronunciación. Entonces, no sé si han escuchado esas personas o no sé si de pronto a ustedes les pase, chicos, que cuando están tuteando utilizan la S, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo. Fuistes en lugar de fuiste, ¿sí? ¿Qué otra se me ocurre? Hablamos de barbarismos cuando decimos asentarse en vez de sentarse. No se me ocurre otro ejemplo. No sé si a ustedes se les ocurre otro ejemplo para que no lo compartan. Pero un barbarismo básicamente es decir algo que se está escribiendo, hablando de una forma incorrecta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chiquitos, o es claro el barbarismo? Recuerden que usar la S cuando estamos tuteando es un barbarismo, es decir, no se utiliza, ¿sí? El fuistes, el salistes, el, no me acuerdo, vistes, ¿sí? Que utilizan como la S en el tuteo, es un barbarismo y no se utiliza, ¿listo? Para que lo tengan presente. Ahora vamos con una cacofonía, ¿vale? Entonces, una cacofonía básicamente se refiere a la repetición de sonidos, es decir, no de palabras, sino de sonidos dentro de un mismo texto, ¿sí? Y normalmente cuando estamos leyendo, pues no son como muy agradables a la lectura. En algunas ocasiones se utilizan, por ejemplo, cuando estamos haciendo coplas o trabalenguas y demás, pero en la comunicación cotidiana debemos evitar que esto suceda, ¿listo? Y se denomina cacofonía. Entonces acá nos colocan un ejemplo. Parece que aparece, que apareciste. Entonces eso debemos evitar, ¿listo? Y se denomina cacofonía. Bueno, chiquitos, ¿claro para todos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Listo, vamos bien, ¿no? Vamos entonces ahora con el pleonasmo. ¿Listo? Cuando hablamos de un pleonasmo, estamos hablando de una redundancia, ¿vale? Estamos hablando de colocar algo que no es necesario para que el mensaje sea claro, ¿sí? Y esto yo sé que nos pasa como por ocasiones, ¿no? Como que uno lo dice y ya se le salió y ya ni modos. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el sube para arriba, baja abajo, sal afuera, entrémonos adentro. Bueno, esas cositas así que pueden suceder. Y se llama pleonasmo. ¿Listo, chiquitos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Nadita, listo. Entonces ya tenemos el pleonasmo. Vamos ahora con el solecismo. ¿Listo? Entonces dice, el solecismo indica error en la síntesis o estructura gramatical, ¿sí? Entonces, cuando se está desarrollando una frase o se está generando un mensaje completo, pues son los errores que se presentan. Entonces, acá nos aparece y dice, lo dije de que no fuera. Entonces, ahí vemos
dos errores. Vemos un solecismo y vemos un dequeísmo. Acá lo dije, pues obviamente no era lo, sino le, ¿cierto? Entonces le dije, y eso impide la comprensión y la coherencia de que no fuera. Esto se llama, este de que se llama dequeísmo, ¿listo? Entonces, son esos errores en la síntesis que nos eviten claramente, pues, que entender el mensaje que se está transmitiendo. Y se denomina solecismo, ¿vale? Ah, mira, acá abajo está el dequeísmo de una vez. Entonces, el dequeísmo es el uso incorrecto de qué. ¿Listo? Entonces, tenemos acá un ejemplo. Pienso de que vendrá. Pero también este de acá arriba es un ejemplo. Dice, le dije, digamos que quitando el solecismo, le dije de que no fuera. Pues ese de que, pues claramente no hay. Hay momentos en el que el de que se utiliza bien, pero debemos tener cuidado porque si se oye extraño o si no es coherente, pues estamos utilizando el de que hizo. ¿Listo? Luego tenemos la impropiedad. Nos queda así, todavía nos queda tiempo. Tenemos la impropiedad y entonces la impropiedad dice que es el uso inadecuado de una palabra. Ejemplo, la lluvia está fuerte, ¿sí? Lo correcto es que se diga intensa o abundante, ¿sí? La impropiedad básicamente es cuando utilizamos el término de una palabra creyendo que significa una cosa y la estamos haciendo o utilizando, haciendo uso de ella de una forma inadecuada. ¿Listo, chicos? Entonces, pues también tener en cuenta los términos, los significados de las palabras para poderlas utilizar de la forma correcta. Y por último, tenemos los extranjerismos, que esos sí que se han vuelto comunes, ¿no? Hoy en día sí que son comunes. Entonces dice que es el uso de palabras de otro idioma cuando hay equivalentes en español. Ejemplo, tengo un feeling es, ¿no? Tengo un feeling raro. O el ok, o shopping, mall, ¿sí? Esas cosas, esos extranjerismos que incluimos dentro de nuestro lenguaje. Es decir, combinar dos lenguas es un barbarismo, perdón, es un vicio del lenguaje, no se debe hacer. Pero pues nosotros ya como que por moda y eso ya lo utilizamos, ya es algo que está inmerso en nosotros. Hasta ahí, mis preciosos. ¿Alguna pregunta, algún aporte? Me han escrito en el chat, no he revisado el chat. Dice, profe, yo creo que todos tenemos vicios de lenguaje. Sí, yo también creo que todos tenemos vicios de lenguaje y creo que aunque lo reconozcamos, es algo que vamos a estar como cometiendo constantemente, que es importante y sobre todo, chicos, cuando vamos a redactar un mensaje para varias personas, como para un público en general, tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Es algo que ya, como dice Simona, está inmerso en nosotros, pero sí es importante que tratemos de evitarlo, ¿no? Que tratemos como de perfeccionarnos en esas cositas. El lenguaje pues se va modificando, va tomando pues algunas cositas, pero sí es fundamental que tratemos de evitar. Por ejemplo, esa impropiedad, hay muchas palabras que nosotros utilizamos de mala manera y simplemente es porque no desconocemos. No desconocemos, vea eso. Vea a su profe hablando de vicios del lenguaje y dice que no. Entonces, dice que no desconocemos. Entonces, básicamente, cuando hablamos de la impropiedad, estamos hablando de ese desconocimiento del significado y del uso de las palabras. Por eso es muy importante, chicos, el tema de la lectura. Una de las cosas que más nos ayuda a mejorar el lenguaje es el leer. Entonces, como siempre, hacer la invitación a la lectura. ¿Alguno tiene algún aporte, hermosos? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Entonces, recordemos. Anfibología, decíamos, lo vamos a dejar como que nuestra palabra o lo que estamos expresando, nuestro mensaje tenga un doble sentido. ¿Listo? Barbarismo, pues leer o escribir o decir mal
las palabras, ¿vale? Agregarle letras, quitarle letras o cambiarle el sentido, ¿vale? Cacofonía, pues repetir varios sonidos, ¿no? Repetir como, no tiene que ser la misma palabra, pero sí el repetir sonidos, pues hace que no sea tan agradable el mensaje. El pleonasmo, pues redundancia innecesaria, es decir, darle claridad a cosas, pues que ya por sí solas son claras, ¿vale? Solecismo, error en la síntesis, entonces escribir mal alguna palabra para hacer referencia de otra. Dequeísmo, utilizar mal, pues el de que, ¿no? Impropiedad, no conocer el significado de las palabras. Y extranjerismo, pues combinar idiomas, ¿no? Combinar los idiomas y así para que suenen más cool. ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermosos? ¿Es claro el tema? ¿Sí? Listo. Entonces, mis preciosos, son las y 38, volvemos a las y 50, ¿vale? Nos vemos nuevamente a las y 50. Gracias por su conexión y ya nos vemos para complementar lo que estamos viendo. Un abracito, vayan y tomen agüita o si tienen frío, tomen agua panela. Ya nos hablamos, ¿listo, preciosos?